Hay secretos que el viento susurra en las montañas. Cartas amarillentas por el tiempo que guardan lágrimas invisibles. Y hay hombres que nacieron para cambiar el destino de una nación entera. Esta es una historia que pocos conocen. Si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte al canal para más relatos reales que no pueden ser olvidados. Era 1897, cuando el pequeño Miguel nació en los campos de una hacienda remota, donde el horizonte se extendía más allá de lo que sus ojos podían alcanzar. Un mundo donde el cielo parecía más cercano que la ciudad más próxima. Miguel era el quinto hijo de una familia sencilla. Su padre, un hombre de manos callosas y corazón generoso, trabajaba de sol a sol cultivando la tierra que no le pertenecía. Su madre, una mujer de sonrisa escasa pero profunda, cargaba en los ojos la sabiduría silenciosa de quien conoce el verdadero significado del sacrificio. En aquel tiempo, no había lujos, no había promesas. Los niños como Miguel aprendían temprano que la vida era lo que se hacía de las pocas oportunidades que aparecían. Pero Miguel era diferente. Mientras los otros niños soñaban con las cosechas y con un pedazo de tierra para llamar suyo, Miguel soñaba con palabras, con libros, con mundos que existían más allá de aquellas montañas. A los 7 años, cuando la mayoría de los niños de aquella región apenas sabían escribir su propio nombre, Miguel ya había memorizado todos los libros de la pequeña iglesia local. Todas las 5 obras, guardadas como tesoros por el viejo sacerdote, se convirtieron en sus compañeros inseparables. El padre Juan, hombre de mirada serena y fe inquebrantable, fue el primero en darse cuenta de que aquel niño cargaba una luz diferente. Este niño, le decía a la madre de Miguel, tiene los ojos de quien ve más allá del horizonte. Fue en una tarde de otoño, cuando las hojas bailaban su vals dorado por el aire, que el destino de Miguel comenzó a ser rediseñado. El coronel Francisco Almeida, un hombre de postura imponente y bigote bien recortado, visitaba la región en busca de nuevos reclutas para el ejército. Al detenerse en la pequeña iglesia para una rápida oración, encontró a Miguel absorto en la lectura de un libro desgastado sobre las grandes batallas de la historia. «Niño», preguntó el coronel, intrigado por la concentración de aquel niño flaco, «¿qué haces leyendo sobre guerras cuando deberías estar en los campos?» Miguel levantó los ojos del libro, sin miedo ni vacilación, y respondió con una claridad sorprendente. «Estoy aprendiendo cómo los grandes hombres cambiaron el mundo, señor, para un día hacer lo mismo». El coronel Francisco sonrió. No la sonrisa de condescendencia que los adultos generalmente ofrecen a las ambiciones infantiles. Fue una sonrisa de reconocimiento, de quien ve una llama rara encendida en un lugar improbable. Aquella noche, el coronel cenó en la humilde casa de los padres de Miguel. Entre el caldo simple y el pan casero, propuso algo que cambiaría para siempre el destino de aquella familia. Su hijo tiene una mente privilegiada. Déjeme llevarlo a la capital. Estudiará en la escuela militar, bajo mi tutela. Tiene mi palabra de que será tratado como un hijo. El silencio que siguió a aquellas palabras pesaba tanto como el futuro que se dibujaba ante ellos. Los padres de Miguel se miraron. Temían perder al hijo, pero temían aún más robarle la única oportunidad que el destino le ofrecía. En la madrugada siguiente, antes incluso de que el sol anunciara un nuevo día, Miguel partió con el coronel Francisco. En el pequeño atado, apenas 2 mudas de ropa. En el bolsillo, una carta de su madre, que solo debía abrir cuando la nostalgia apretara demasiado. ¿Puedes imaginar lo que aquella madre sintió al ver partir a su hijo? Al saber que tal vez nunca más volvería a verlo. ¿Puedes sentir el peso de aquel abrazo final? La última mirada antes de que el polvo del camino engulliera la figura de su niño. Hay dolores que atraviesan generaciones. Sacrificios silenciosos que moldean el destino de naciones enteras. Si este inicio de jornada ya tocó tu corazón, deja un presente en los comentarios. Porque esta historia apenas está comenzando. El viaje hasta la capital duró 7 días. 7 días en los que Miguel vio el mundo expandirse ante sus ojos. Pueblos se transformaron en ciudades. Senderos de tierra se convirtieron en caminos. Y el niño que nunca había salido de su pequeña comunidad sintió el corazón acelerarse con cada nuevo descubrimiento. El coronel Francisco observaba con satisfacción el asombro del muchacho. Veía en él no solo inteligencia, sino una cualidad aún más rara, la capacidad de maravillarse.
Cuando finalmente llegaron a la capital, Miguel se sintió como si hubiera entrado en uno de los libros que tanto amaba. Edificios más altos que los árboles más grandes de su hacienda. Personas vestidas con telas que jamás había visto. Y en el centro de todo, imponente y majestuosa, la Academia Militar. Esta, dijo el coronel, poniendo la mano en el hombro del niño, será tu nueva casa. Miguel tragó saliva. Por primera vez desde que dejó a su familia, sintió miedo. No de las personas o del lugar, sino de sí mismo. ¿Y si no era capaz? ¿Y si decepcionaba al coronel que tanto confió en él? ¿Y si? Fue entonces cuando recordó la carta de su madre. Con manos temblorosas, abrió el sobre simple, hecho del mismo papel en que se envolvía el pan en la tienda de la aldea. Mi querido hijo, decía la carta con caligrafía simple y palabras elegidas con cuidado. Recuerda siempre de dónde vienes. No porque debas permanecer allí, sino porque saber tus raíces te dará fuerza para crecer hasta donde Dios permita. Naciste en los campos, Miguel, como una semilla pequeña que parece insignificante. Pero dentro de ti hay una fuerza que ni imaginas. Crece, vuélvete fuerte. Y no importa cuánto subas, nunca olvides mirar hacia abajo y ver cuánto has subido ya. Con todo amor, tu madre. Miguel dobló la carta con cuidado, guardándola junto al pecho. En aquel momento, algo cambió dentro de él. El miedo dio lugar a la determinación. La inseguridad se transformó en propósito. Los primeros meses en la Academia Militar fueron los más difíciles. Miguel, el niño de los campos, se convirtió en blanco fácil para los hijos de la élite que componían la mayoría de los cadetes. Su acento rural, sus ropas simples donadas por el coronel, su ignorancia sobre los códigos sociales de la capital, todo esto lo marcaba como un intruso. Campesino, susurraban en los pasillos cuando pasaba. Hijo de la tierra, se burlaban durante los ejercicios. Pero mientras los otros muchachos gastaban su tiempo libre con juegos y conversaciones frívolas, Miguel dedicaba cada segundo libre a los libros. Estudiaba no solo las materias exigidas, sino todo lo que pudiera encontrar sobre estrategia, historia, filosofía, matemáticas. El coronel Francisco, que lo visitaba regularmente, observaba con orgullo creciente el progreso del niño. No solo en los estudios, sino en su transformación. El muchacho flaco ganaba músculos. La mirada tímida se volvía cada vez más confiada. La postura encorvada por los años de trabajo en el campo daba lugar a la rectitud militar. Fue al final del primer año cuando ocurrió el incidente que cambiaría su reputación en la academia. Durante un ejercicio de campo, cuando los cadetes fueron divididos en dos equipos para simular una batalla, Miguel fue elegido de último. Como siempre, designado como simple soldado en lo que todos consideraban el equipo más débil. Las reglas eran simples: capturar la bandera del equipo adversario y traerla de vuelta a su territorio. Un juego de niños, transformado en entrenamiento militar. Lo que nadie esperaba era que Miguel, tras estudiar obsesivamente a los grandes estrategas de la historia, tenía su propio plan. Mientras todos los otros cadetes corrían hacia el enfrentamiento directo, Miguel lideró un pequeño grupo de otros 3 rechazados por un camino alternativo. Un camino que él había descubierto estudiando el terreno durante sus caminatas solitarias. Cuando el profesor finalmente sopló el silbato anunciando el fin del ejercicio, todos quedaron en silencio absoluto al ver a Miguel, el campesino, sosteniendo la bandera enemiga, sin un rasguño siquiera. ¿Cómo?, preguntó el instructor, genuinamente sorprendido. Miguel explicó con simplicidad. En El arte de la guerra, Sun Tzu enseña que la victoria suprema consiste en quebrar la resistencia del enemigo sin luchar. Observé que todos siempre siguen el camino obvio. Yo simplemente no lo seguí. Aquel día, algo cambió en la mirada de los otros cadetes. No fue respeto inmediato, ni aceptación completa. Fue algo más valioso, reconocimiento. Y fue también aquel día que el coronel Francisco, que asistía al ejercicio como invitado, escribió en su diario una frase que años más tarde sería citada en libros de historia. Hoy, vi el inicio de una leyenda. Si esta historia de superación resuena con algo dentro de ti, comparte este video con alguien que necesita ser recordado de su propio valor. Porque todos nosotros, en algún momento, somos como Miguel, subestimados por otros, pero con un potencial que ni nosotros mismos conocemos completamente.
Los años pasaron como páginas siendo volteadas. Miguel creció en estatura, conocimiento y reputación. A los 18 años, se graduó con los mayores honores que la academia jamás había concedido. El niño campesino se había convertido en un joven oficial respetado, con un futuro prometedor por delante. Pero el destino, ese autor impredecible, tenía otros planes. Era 1915, y el mundo estaba en llamas. Lo que había comenzado como un conflicto distante se había transformado en la mayor guerra que la humanidad jamás había presenciado. Naciones enteras se movilizaban para un enfrentamiento que redefiniría fronteras, imperios y el propio concepto de humanidad. Miguel, ahora teniente, fue uno de los primeros en ofrecerse como voluntario cuando su país decidió entrar en el conflicto. El coronel Francisco, promovido a general tras décadas de servicio ejemplar, intentó disuadirlo. «Esta no es nuestra guerra», argumentó el viejo militar, preocupación genuina en sus ojos cansados. Miguel, con el respeto de siempre pero con una convicción inquebrantable, respondió: «Con todo respeto, señor, cuando la humanidad sangra, la sangre es de todos nosotros». Antes de partir hacia el frente europeo, Miguel hizo una única visita. Volvió a la pequeña hacienda donde nació, donde su jornada había comenzado. 17 años habían pasado desde que partió como un niño soñador. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba. El horizonte, sin embargo, continuaba infinito. Su padre, ahora un hombre de cabello blanco y pasos lentos, apenas reconoció al hijo uniformado que llamó a su puerta. Su madre, sin embargo, su madre lo reconocería en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. «Miguel», susurró ella, lágrimas escurriendo por un rostro marcado por el tiempo. «Mi niño ha vuelto». El abrazo que siguió contenía 17 años de ausencia, de nostalgia, de orgullo silencioso. Por algunas horas, el teniente condecorado volvió a ser apenas el hijo que había partido. Durante la cena simple, tan diferente de los banquetes militares a los que se había acostumbrado, Miguel observó los rostros envejecidos de sus padres. Pensó en todo lo que habían sacrificado por él, en cómo habría sido su vida si el coronel Francisco nunca hubiera parado en aquella pequeña iglesia. «Estoy orgullosa de ti», dijo su madre, como si leyera sus pensamientos. «No por el uniforme o por las medallas, sino por el hombre en que te has convertido». A la mañana siguiente, antes de partir, Miguel dejó sobre la mesa de madera gastada por el tiempo un sobre. Dentro, además de dinero suficiente para comprar la pequeña hacienda que sus padres siempre soñaron, había una carta. «Para ser leída solo cuando yo regrese de la guerra», decía el sobre con la caligrafía impecable que los años de academia habían moldeado. Lo que Miguel no sabía, lo que no podía saber, es que aquella carta permanecería cerrada por mucho más tiempo del que cualquiera podría imaginar. Hay momentos en la historia en que el tiempo parece detenerse, en que el mundo colectivamente contiene la respiración antes de una tormenta inevitable. El año de 1916 fue uno de esos momentos. Miguel desembarcó en Europa con su batallón en una mañana gris de febrero. El aire olía a pólvora, a miedo y a algo más profundo e inquietante. El olor de la propia muerte, flotando sobre trincheras que se extendían por kilómetros. Nada en sus años de entrenamiento podría haberlo preparado para lo que encontró. La guerra en los libros de historia era heroica, gloriosa, llena de propósito. La guerra real era lodo, era frío, era el grito ensordecedor de hombres demasiado jóvenes para morir. En su primera noche en las trincheras, bajo el cielo estrellado de Francia, Miguel escribió en su diario: «¿Qué estamos haciendo aquí? ¿De qué sirve toda la estrategia cuando el enemigo no es un ejército, sino la propia locura humana? Tengo miedo no de morir, sino de descubrir que morimos por nada». Fue en esas trincheras donde Miguel conoció a Juan, Pedro y Antonio, 3 soldados tan diferentes como podrían ser. Juan, un profesor de literatura que llevaba poemas en el bolsillo del uniforme. Pedro, un pescador del litoral que nunca había viajado más lejos que el horizonte visible del océano. Y Antonio, un joven médico que había abandonado un futuro prometedor para servir donde consideraba más necesario. 4 hombres que en tiempos de paz jamás se habrían cruzado, unidos ahora por el vínculo más fuerte que existe, la fraternidad forjada bajo fuego. En apenas 3 meses, Miguel fue promovido a capitán. Su habilidad para mantener la calma bajo presión,
para tomar decisiones rápidas y precisas, para inspirar a sus hombres incluso en las situaciones más desesperadas. Todo esto lo destacó rápidamente. Fue en una mañana de junio, tras una noche de bombardeos incesantes, que llegó la orden: avanzar sobre la tierra de nadie y tomar la trinchera enemiga. Miguel reunió a sus hombres. Miró a los ojos de cada uno de ellos, ojos exhaustos, asustados, pero aún confiados en su líder. «No voy a mentirles», dijo él, su voz firme a pesar del cansancio. «Lo que nos espera allá afuera es el infierno. Pero recuerden, volvemos todos juntos, o no volvemos». Juan, el profesor de literatura, sonrió tristemente. «Como los 3 mosqueteros», dijo. «Uno para todos». «Y todos para uno», completaron los otros al unísono. Lo que siguió fue caos puro. Miguel lideró a sus hombres a través de la tierra de nadie, aquella franja desolada entre las trincheras, donde nada crecía más allá de la desesperación. El aire silbando con balas, la tierra explotando a cada paso, el grito de los heridos mezclándose con el rugido ensordecedor de la artillería. Fue en ese escenario apocalíptico que Miguel vio caer a Juan. Sin dudar, abandonó su posición segura y corrió hasta el amigo caído. Lo arrastró de vuelta a la relativa seguridad de un cráter de bomba, mientras las balas rebotaban alrededor. «Déjame», susurró Juan, sangre escurriendo por su uniforme. «Continúa, lleva a los otros». Miguel sonrió, aquella misma sonrisa tranquila que inspiraba confianza hasta en los momentos más oscuros. «Todos juntos o ninguno, ¿recuerdas?». En aquel momento, mientras protegía el cuerpo del amigo con el suyo propio, Miguel vio algo que cambiaría el curso de la batalla. Una falla en la línea defensiva enemiga, un punto ciego que nadie más había notado. Con un gesto rápido, hizo señas a Pedro y Antonio. Indicó el punto débil. Ellos entendieron inmediatamente. Lo que ocurrió a continuación entraría en los libros de historia militar como la maniobra de Sousa, nombre por el cual Miguel sería conocido en las academias militares décadas después. En vez de un ataque frontal suicida, Miguel dividió a sus hombres en 3 grupos. Mientras 2 grupos mantenían fuego de supresión, creando la ilusión de un ataque masivo, el tercero se infiltró por la falla en la defensa enemiga. En menos de 20 minutos, lo imposible ocurrió. La trinchera enemiga fue tomada con pérdidas mínimas. Una posición que había resistido semanas de asaltos frontales cayó ante la estrategia brillante de un hombre que, no mucho tiempo antes, era solo un niño campesino soñando con mundos más allá de su horizonte. Por esa acción, Miguel recibió su primera medalla de honor. Pero el precio de la gloria fue alto. Juan sobrevivió, pero perdió la pierna derecha. Pedro regresó a casa en un ataúd, su cuerpo destrozado protegiendo a sus compañeros durante el avance final. Y Antonio. Antonio nunca más fue el mismo después de aquel día, sus ojos para siempre atormentados por lo que presenció. Miguel escribió en su diario aquella noche: «Dicen que soy un héroe, que salvé a cientos con mi estrategia. Pero cuando cierro los ojos, no veo medallas ni honores. Veo el rostro de Pedro. Escucho sus últimos suspiros. Siento el peso de su cuerpo cuando lo lleve de regreso. ¿Qué tipo de victoria es esta que sabe a cenizas? Si esta historia despierta algo en ti, compártela con alguien que entienda el verdadero significado del sacrificio. Porque hay verdades sobre la guerra que ningún libro de historia logra capturar completamente. La verdad que vive en el corazón de los que estuvieron allí. La guerra continuó, implacable en su apetito por vidas jóvenes. Miguel subió rápidamente en la jerarquía militar, no por ambición personal, sino por necesidad. Oficiales superiores caían en batalla casi diariamente, dejando vacíos que necesitaban ser llenados. A los 21 años, Miguel Sousa se convirtió en el mayor más joven de la historia del ejército. Fue en ese rango que enfrentó la batalla que definiría no solo su destino, sino el curso de la propia guerra. Julio de 1917. El regimiento de Miguel fue enviado para defender una pequeña ciudad en el norte de Francia, un punto estratégico vital para las líneas de suministro aliadas. Información de inteligencia indicaba que el enemigo planeaba un ataque masivo para tomar la ciudad. El comandante de la operación, coronel Enrique Valiente, un oficial de la vieja guardia, planeaba una defensa tradicional, trincheras alrededor de la ciudad, artillería pesada en las colinas, infantería protegiendo cada entrada. Durante la reunión de estrategia,
Miguel observó el mapa en silencio. Entonces, para sorpresa de todos, pidió permiso para hablar. Con todo respeto, señor, dijo al coronel, creo que hay un enfoque alternativo. El coronel valiente, conocido por su temperamento explosivo y aversión a las nuevas ideas, frunció el ceño. Pero algo en el tono tranquilo y en la reputación creciente del joven mayor lo hizo dudar. Prosiga, Mayor Sousa. Miguel se acercó al mapa. El enemigo espera que defendamos la ciudad. Es lo que cualquier comandante racional haría. Pero, ¿y si, en lugar de eso? El plan que Miguel presentó era tan audaz que rozaba la locura. En vez de defender la ciudad, propuso evacuarla completamente. Crear la ilusión de que las fuerzas se habían retirado. Entonces, cuando el enemigo entrara, confiado en su victoria fácil, cerrar la trampa. «Es un suicidio», murmuró uno de los oficiales presentes. «Es brillante», respondió otro. El coronel valiente estudió el mapa por largos minutos. Finalmente, con un suspiro profundo, tomó su decisión. «Mayor Sousa, tiene 24 horas para evacuar a los civiles y preparar su trampa. Si falla», Miguel completó con calma, «si fallo, señor, no estaré vivo para enfrentar las consecuencias». Las siguientes 24 horas fueron un torbellino de actividad. La evacuación de los civiles tuvo que hacerse en absoluto secreto. Cada soldado fue posicionado estratégicamente, algunos visibles, para crear la ilusión de la retirada inminente, otros escondidos en sótanos, áticos y edificios aparentemente abandonados. Miguel personalmente verificó cada posición. Conversó con cada hombre. Se aseguró de que todos entendieran no solo sus órdenes, sino el porqué de ellas. «Confiamos en usted, mayor», dijo un joven soldado, que no parecía tener más de 17 años. «Todos nosotros». Miguel sintió el peso de aquella confianza como nunca antes. En la noche anterior a la batalla esperada, escribió 2 cartas, una para sus padres, otra para el viejo coronel Francisco, que lo había sacado de los campos tantos años atrás. La carta para sus padres era simple, repleta del amor y gratitud que nunca expresó adecuadamente. «Queridos padre y madre, si están leyendo esta carta, es porque no pude cumplir mi promesa de regresar. Pero sepan que partí como viví, agradecido por el sacrificio que hicieron por mí. Cada paso que di, cada logro que alcancé, fue posible porque ustedes tuvieron el coraje de dejarme ir cuando era más fácil mantenerme cerca. Lo que soy, se lo debo a ustedes. Con amor eterno, su hijo, Miguel». La carta para el coronel Francisco era diferente. Contenía no solo gratitud, sino también reflexiones sobre la guerra, sobre liderazgo, sobre el peso de enviar hombres a la muerte. «Y si aprendí algo en este infierno, mi querido mentor, es que el verdadero coraje no está en no sentir miedo, sino en actuar a pesar de él. Cada orden que doy puede ser la última para alguno de los hombres que confían en mí. Llevo esta carga no con orgullo, sino con la solemne responsabilidad que usted me enseñó». Miguel selló las cartas y las entregó al capellán del regimiento. «Solo si no regreso», instruyó, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. El amanecer trajo consigo un silencio inquietante. La ciudad, normalmente viva con el bullicio de sus habitantes, estaba fantasmagóricamente vacía. Solo el ocasional crujido de una puerta balanceándose al viento rompía la quietud. Miguel, observando desde su puesto elevado en el campanario de la iglesia central, vio el polvo en el horizonte antes de oír o ver a los soldados enemigos. «Han venido», susurró para sí mismo. La primera línea de soldados enemigos entró en la ciudad con cautela, claramente sorprendidos por la aparente falta de resistencia. Pronto fueron seguidos por más tropas, y luego por la artillería pesada. Miguel observaba, contando silenciosamente, esperando el momento exacto. Cuando el último camión de suministros entró por las puertas de la ciudad, dio la señal. Lo que siguió fue caos orquestado. De cada ventana, sótano y tejado, los soldados de Miguel abrieron fuego. La artillería aliada, posicionada en las colinas alrededor, comenzó su bombardeo preciso, enfocándose en las rutas de escape que el enemigo inevitablemente intentaría usar. Miguel bajó del campanario, espada en mano, liderando un pequeño escuadrón hacia el centro de la ciudad, donde la resistencia enemiga comenzaba a organizarse. Fue una batalla feroz. Hombre contra hombre,
casa por casa, calle por calle. En medio del caos, Miguel vio a un oficial enemigo liderando un contraataque desesperado. Sin dudar, avanzó para enfrentarlo directamente. Los dos hombres se midieron por un instante. Entonces, como en una danza mortal coreografiada, atacaron simultáneamente. Fue un duelo breve, pero brutal. Miguel, utilizando técnicas aprendidas en la academia y perfeccionadas en los campos de batalla de Europa, logró desarmar a su oponente. Pero cuando estaba a punto de dar el golpe final, dudó. En los ojos del oficial enemigo, no vio odio o fanatismo. Vio solo a un hombre cansado. Un hombre que, como él, probablemente había dejado atrás una familia, sueños, una vida. En aquel momento de duda, el oficial sacó una pistola escondida. Miguel sintió el impacto antes de oír el sonido. Un dolor lancinante explotó en su pecho. Tambaleó hacia atrás, sorprendido más que asustado. Antes de que el oficial pudiera disparar nuevamente, varios tiros resonaron. Antonio, el joven médico que había luchado al lado de Miguel desde las primeras trincheras, había llegado con refuerzos. «¡Mayor!», gritó Antonio, corriendo hacia el amigo caído. Con manos expertas, rasgó el uniforme de Miguel para evaluar la herida. Su rostro palideció. «No es tan malo como parece», mintió Miguel, un hilo de sangre escurriendo por la comisura de su boca. «La batalla, ¿cómo va?». Antonio tragó saliva. «Ganamos, mayor. Su estrategia funcionó perfectamente. El enemigo está en retirada completa». Una sonrisa débil iluminó el rostro de Miguel. Entonces, valió la pena. Antonio trabajó frenéticamente para detener la hemorragia, pero ambos sabían la verdad. El disparo había perforado el pulmón, muy cerca del corazón. En un hospital moderno, tal vez habría oportunidad. En un campo de batalla improvisado, en medio del polvo y el caos. «Tengo un favor que pedir», susurró Miguel, su voz debilitándose. «Mi diario, en el bolsillo interior. Promete que lo entregarás personalmente al coronel Francisco. Y, dile a mis padres». Su voz falló. Antonio sostuvo su mano con fuerza. «Díselo tú mismo, Miguel. Vas a sobrevivir». Miguel sonrió, aquella misma sonrisa serena que había inspirado a tantos hombres a seguirlo sin cuestionar. «Siempre fuiste un pésimo mentiroso, Antonio». Con esfuerzo visible, Miguel se quitó del cuello una cadena simple con una pequeña medalla. La misma medalla que su madre le había dado cuando partió de casa, tantos años atrás. «San Miguel Arcángel, el protector de los soldados. Para tu hijo», susurró, colocándola en la mano de Antonio. «¿Para qué? Recuerde que incluso en las horas más oscuras, hay luz». Antonio asintió, lágrimas corriendo libremente por su rostro cubierto de hollín y sangre. «Debes saber, mi amigo», continuó Miguel, cada palabra ahora un esfuerzo inmenso, «que no me arrepiento de ninguna elección. De la hacienda a la academia, de las trincheras a este momento. Cada paso me trajo exactamente donde debía estar». Con un último suspiro sereno, el mayor Miguel Sousa, el niño campesino que se había convertido en una leyenda militar, cerró los ojos por última vez. No en desesperación o miedo, sino con la paz de quien sabía que había cumplido su propósito. Si historias de sacrificio y honor como esta tocan tu corazón, deja un presente en los comentarios, para que hombres como Miguel nunca sean olvidados. La noticia de la muerte del mayor Miguel Sousa llegó al alto mando como un rayo en cielo despejado. En menos de 24 horas, la historia de su estrategia brillante y sacrificio heroico se había extendido por todas las líneas aliadas. El coronel valiente, el mismo que inicialmente había dudado de su plan, escribió un informe conmovedor sobre la batalla. «En mis 30 años de servicio, nunca presencié tal combinación de brillantez táctica y valentía personal. El mayor Sousa no solo salvó una ciudad y aseguró nuestra línea de suministros vital, sino que lo hizo con pérdidas mínimas de nuestro lado. Su capacidad para inspirar lealtad y confianza en sus hombres era incomparable. Recomiendo que sea condecorado póstumamente con el más alto honor». Pero mientras los altos círculos militares discutían medallas y honores, Antonio enfrentaba la misión más difícil de su vida: cumplir la promesa hecha a un amigo moribundo. El viaje de regreso fue largo y solitario. En el bolsillo, el diario de Miguel pesaba como plomo.
no por su tamaño físico, sino por la carga emocional que llevaba. En momentos de debilidad, durante las largas noches de insomnio en el tren que atravesaba la Europa devastada por la guerra, Antonio abrió el diario. Necesitaba entender mejor al hombre por quien sacrificaría tanto para honrar una promesa. 10 de marzo, 1916. Primera semana en las trincheras. Los libros de historia nunca mencionan el olor de la guerra. Nunca hablan sobre cómo el miedo tiene un olor propio, más penetrante que la pólvora o la sangre. En los entrenamientos, aprendemos a luchar contra enemigos. Nadie nos enseña a luchar contra nuestros propios demonios. 15 de abril, 1916. Hoy enterramos a Rodríguez. Ayer jugábamos cartas. Me mostraba fotos de su novia en Madrid. Hoy, cubrí su rostro con tierra extranjera. Me pregunto si algún día nos acostumbraremos a esta danza macabra entre vida y muerte. Me pregunto si deberíamos. 2 de diciembre, 1916. La Navidad se acerca. Los hombres hablan de casa, de familias, de vidas interrumpidas. Trato de parecer fuerte por ellos, pero cada día pesa más. Soñé con los campos de mi infancia ayer. En el sueño, el trigo ondeaba como un océano dorado. Desperté llorando por primera vez desde que llegué aquí. Las páginas revelaban no solo al estratega brillante que todos conocían, sino al hombre detrás del uniforme. Un hombre de dudas y miedos, de esperanzas y sueños. Un hombre que, por encima de todo, cargaba con el peso de la responsabilidad por cada vida bajo su mando. La última entrada, escrita en la víspera de la batalla final, estaba dirigida directamente a quien encontrara el diario. Si estas palabras están siendo leídas, es porque no sobreviví para contar mi propia historia. No lamento mi muerte, si sirvió a un propósito mayor. Lamento solamente no haber dicho a mis padres, una última vez, cuánto los amo. No haber agradecido adecuadamente al coronel Francisco por ver en mí lo que ni yo mismo veía. No haber vivido para ver un mundo en paz. A quien encuentre estas páginas, cuenta mi historia no como la de un héroe, sino como la de un hombre común que intentó hacer lo extraordinario con las cartas que recibió. Y si algún día visitas aquella pequeña granja más allá de las montañas, dile a mi madre que su hijo nunca olvidó de dónde vino. Que cada paso que di en tierras extranjeras me llevaba, en espíritu, de regreso a casa. Antonio cerró el diario, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. En aquel momento, hizo su propio juramento silencioso. La historia de Miguel Sousa no terminaría en una trinchera francesa. Su legado viviría. En un día lluvioso de octubre de 1917, Antonio finalmente llegó a la pequeña granja en las montañas. La misma granja donde, 2 décadas antes, había nacido un niño destinado a cambiar el curso de una guerra. La casa seguía siendo sencilla, pero ahora tenía un aire de prosperidad modesta. El dinero que Miguel había enviado regularmente había transformado la vida de sus padres. El que antes trabajaba en tierras ajenas ahora era propietario de su propio pedazo de tierra. Antonio dudó frente a la puerta, el corazón pesado. ¿Cómo se le dice a unos padres ancianos que su único hijo no volverá? La puerta se abrió, revelando a una señora de cabello gris y ojos cansados. En el instante en que vio el uniforme de Antonio, algo cambió en su mirada, como si una luz se apagara. «Señora Sousa», preguntó Antonio, con la voz fallando. La mujer asintió silenciosamente, dando un paso atrás para dejarlo entrar. En la pequeña sala, un hombre anciano se levantó de su silla con dificultad. El padre de Miguel miró al visitante uniformado con una mezcla de esperanza y resignación. «Es sobre nuestro hijo», dijo. No una pregunta, sino una constatación. Antonio respiró profundo. Su hijo era el mejor hombre que he conocido. En las horas que siguieron, Antonio compartió no solo las circunstancias de la muerte de Miguel, sino las innumerables historias de su vida como oficial. Contó sobre su liderazgo, su valentía, su cuidado con cada hombre bajo su mando. Habló sobre cómo Miguel mencionaba a sus padres constantemente, cómo llevaba su foto en el bolsillo del uniforme, cómo soñaba con volver a casa cuando la guerra terminara. Cuando finalmente entregó el diario y las medallas de Miguel, las manos de la señora Sousa temblaban. «¿Sufrió?», preguntó ella, la única pregunta que realmente importaba para una madre. Antonio sostuvo sus manos arrugadas entre las suyas. «No, señora. Partió en paz,
sabiendo que había salvado cientos de vidas. Su último pensamiento fue para ustedes. Fue entonces que el señor Sousa recordó la carta que Miguel había dejado antes de partir a la guerra, con instrucciones para ser abiertas solo cuando regresara. ¿Debemos abrirla ahora?, preguntó a su esposa, con inseguridad en su voz temblorosa. La señora Sousa se secó las lágrimas y asintió con dignidad. Nuestro hijo la escribió para ser leída. Vamos a honrar su deseo. Con manos temblorosas, el viejo agricultor abrió el sobre amarillento. La caligrafía elegante de Miguel, tan diferente de las letras simples y rústicas de los padres, cubría varias páginas. Queridos padre y madre, si están leyendo esta carta en mi presencia, significa que sobreviví a la guerra y volví a casa, como prometí. Si la están leyendo sin mí, significa que cumplí mi deber hasta el final. No lloren por mí. La vida que me dieron fue más plena y significativa de lo que podría soñar. Nací como hijo de agricultores humildes y morí protegiendo no solo a nuestro país, sino valores por los que vale la pena vivir: libertad, dignidad, compasión. ¿Recuerdan aquella tarde, cuando tenía 7 años, en que pregunté por qué el cielo era tan grande? Padre, usted respondió que era para recordarnos lo pequeños que somos. Madre, usted añadió que también era para mostrarnos cuánto podemos crecer. Ambos tenían razón. Somos pequeños ante el universo, pero nuestra capacidad de amar, de sacrificar, de hacer la diferencia, esa es ilimitada. La granja que ahora es de ustedes representa mi agradecimiento, pero es solo una fracción de la gratitud que llevo. El verdadero regalo que me dieron fue creer en mí. Fue tener el valor de dejarme partir, incluso cuando sus corazones pedían mantenerme cerca. Hoy, si no estoy físicamente ahí, sepan que volví a casa de otra forma. Estoy en los campos que cultivaron, en el viento que sopla por las montañas, en las estrellas que me guiaron desde niño. Y si un día tienen dudas sobre si valió la pena, recuerden, cada vida que toqué, cada soldado que lideré, cada batalla que gané, todo comenzó con ustedes. Con su amor, con su sacrificio. Hasta que nos encontremos de nuevo. Su hijo para siempre, Miguel. Cuando la última palabra fue leída, el silencio en la pequeña sala era quebrado apenas por el suave llanto de la señora Sousa. No eran lágrimas solo de dolor, sino de un orgullo profundo y visceral. El tipo de orgullo que trasciende la pérdida. Antonio, testigo de aquel momento sagrado, se sintió simultáneamente intruso y privilegiado. Observando a aquellos padres ancianos abrazados, unidos en su duelo y en su orgullo, entendió completamente al hombre que Miguel había sido. Entendió la fuente de aquella fuerza serena, de aquella compasión inquebrantable. Antes de partir a la mañana siguiente, Antonio cumplió su último deber para con el amigo. Plantó en el pequeño jardín de la casa un roble joven, traído con dificultad desde la capital. Este árbol, explicó a los padres de Miguel, es de la misma especie que daba sombra a la academia militar donde su hijo estudió, donde se convirtió en el hombre que conocimos. Que crezca fuerte, como su legado. La señora Sousa tocó las ramas finas del árbol con la misma delicadeza con que en otro tiempo acariciara el rostro de su hijo. Él siempre vuelve a casa, dijo simplemente, de una forma u otra. Antonio cumplió su promesa a Miguel. No solo entregó el diario a sus padres y al coronel Francisco, sino que se aseguró de que la historia del niño campesino que se convirtió en general fuera conocida. En los años que siguieron, publicó las memorias editadas de Miguel, que se volvieron lectura obligatoria en las academias militares. Estableció una fundación en su nombre, que financiaba la educación de jóvenes talentosos de orígenes humildes. Y aquel pequeño árbol plantado en el jardín de los Sousa, creció fuerte y majestuoso, así como el legado del hombre que homenajeaba. Décadas después, se convirtió en punto de peregrinación para jóvenes oficiales que venían a rendir respeto al legendario estratega que revolucionó el arte de la guerra. En 1957, 40 años después de la muerte de Miguel, un joven cadete visitó la granja, ahora preservada como sitio histórico. Observando el imponente árbol, preguntó al guía, ¿es verdad que rechazó ser promovido a general porque no quería alejarse de sus hombres? El guía, un hombre anciano con ojos gentiles que parecían haber visto demasiado, sonrió. Miguel Sousa fue promovido a general póstumamente, el más joven en la historia de nuestro ejército. Pero para aquellos que lo conocieron,
Siempre fue mucho más que sus rangos o medallas. Era un faro moral en tiempos de oscuridad. Un recordatorio de que la verdadera grandeza no está en el poder que ejercemos sobre otros, sino en el impacto que causamos en sus corazones. Aquel guía era Antonio, el último sobreviviente del grupo original de Miguel en las trincheras. El joven médico que se convirtió en guardián de una promesa y de un legado. Hay historias que el tiempo no consigue borrar. Historias que resuenan a través de generaciones, recordándonos lo que realmente importa. La historia de Miguel Sousa, el niño campesino que soñaba con mundos más allá del horizonte, es una de esas. Si este viaje tocó tu corazón, comparte este video. Porque en tiempos como los nuestros, necesitamos más que nunca recordatorios de valentía, de integridad, de propósito mayor que nosotros mismos. Y deja en los comentarios, ¿qué promesa harías que valdría la vida para cumplir? Miguel nunca supo, pero su sacrificio cambió el curso no solo de aquella batalla, sino de la propia guerra. La estrategia que desarrolló fue adoptada en otros frentes, salvando incontables vidas de ambos lados. El coronel Francisco, al recibir el diario de su protegido de manos de Antonio, escribió en sus propias memorias: «Cuando encontré a aquel niño en la pequeña iglesia rural, vi solo potencial. No podía imaginar que estaba ante alguien que redefiniría el propio arte de la guerra. Más importante, no sabía que estaba encontrando a la persona que me enseñaría, en sus últimos escritos, el verdadero significado de liderazgo y sacrificio. Miguel Sousa vino como mi alumno, pero partió como mi mayor maestro». En 1967, cuando el último de los padres de Miguel falleció, su madre, a los 93 años, una ceremonia sencilla fue realizada en la granja. Militares de alto rango, políticos, historiadores, todos vinieron a rendir su homenaje final. Pero el momento más conmovedor vino cuando un grupo de hombres ancianos, encorvados por el tiempo pero con ojos aún vivos, se acercó al ataúd. Eran los últimos sobrevivientes del batallón de Miguel. Uno de ellos, apoyándose pesadamente en un bastón, colocó sobre el ataúd una antigua medalla militar. «Era de él», explicó con voz entrecortada. «Me la dio la noche antes de aquella última batalla. Dijo que me traería suerte. Funcionó por 50 años. Ahora, debe volver a casa. Como él». Contar historias es nuestra forma de desafiar a la muerte, de garantizar que aquellos que partieron continúen vivos en nuestras memorias, en nuestros corazones, en nuestras acciones. La historia de Miguel Sousa, el niño campesino que soñaba con libros, que se convirtió en el general más joven de nuestro ejército, que sacrificó todo por lo que creía, es más que una lección de historia. Es un recordatorio de que la verdadera grandeza no está en los títulos que conquistamos o en las medallas que colgamos en el pecho. Está en las vidas que tocamos, en las personas que inspiramos, en el legado que dejamos, como el roble que creció en el jardín de los Sousa. Que tus propias raíces sean profundas y tu alcance ilimitado. Si esta historia tocó tu corazón y despertó tu admiración, inscríbete en el canal para que estas voces nunca más sean olvidadas. Para que el sacrificio de hombres como Miguel Sousa continúe inspirando a generaciones futuras.